El sol comenzaba a subir por el horizonte, teñiendo de rojo y naranja las áridas tierras del norte de México. El calor ya era palpable, a pesar de que la mañana estaba aún joven. En medio de la vasta extensión, un corral improvisado, rodeado de cercas de madera maltratada, contenía a un ser que, a pesar de su cautiverio, aún mantenía una dignidad salvaje. El fuerte, un mustangue de pelaje marrón oscuro y crina negra, miraba al horizonte con ojos fieros y desafiantes, como si quisiera devorar el mundo entero. El Mustang había sido capturado semanas atrás, cuando Felipe Márquez, un hombre de unos 50 años, conocido por su brutalidad, había lanzado su red para atrapar al caballo indomable. Había sido una lucha cruda, una batalla que el fuerte no había elegido, pero que, de alguna manera, había sido forzado a enfrentar. A Felipe no le importaba el sufrimiento del animal. Todo lo que quería era domesticarlo, romper su voluntad y convertirlo en una máquina de trabajo. Un trozo de carne que hiciera el trabajo en su rancho. Pero el fuerte era más que eso, más que un simple caballo. Él representaba la libertad, la resistencia, la fuerza de la naturaleza misma. A pesar de las golpizas diarias, de las privaciones y del hambre, el caballo se mantenía erguido, su mirada fija y desafiante. Cada vez que Felipe se acercaba, esperando ver un animal sumiso, el Mustang solo le respondía con furia en los ojos. Pero ni el dolor ni la humillación parecían quebrarlo. Aquella mañana, el ruido de los pasos de Felipe resonaba en el suelo seco mientras el hombre se acercaba al corral. Con una cadena en la mano, se acercó al caballo, que estaba inmóvil, pero sus ojos no dejaban de seguir los movimientos de su captor. El rostro de Felipe era una máscara de arrogancia y odio. Cada vez que se acercaba a el fuerte, sentía que estaba un paso más cerca de doblegarlo, de conseguir su dominio. «Vamos, caballo de mierda. ¿Crees que me vas a ganar?», murmuró Felipe con voz áspera, su tono cargado de desprecio. El fuerte no se movió. Solo respiró profundamente, su cuerpo tenso pero firme. Era como si estuviera esperando el momento adecuado. Felipe se acercó lentamente, con la cadena en la mano. Alzó el brazo, dispuesto a azotar al caballo para forzarlo a moverse. Pero en el mismo instante en que el latigazo iba a caer, el fuerte reaccionó. Con una velocidad inhumana, levantó su cuerpo, golpeando con sus patas traseras la cerca del corral. El impacto resonó en todo el rancho, y el latigazo de Felipe fue desviado, golpeando el suelo en lugar de la carne del caballo. El fuerte, aprovechando la confusión, intentó saltar la cerca, pero las cadenas en sus patas lo ralentizaron. Felipe dio un paso atrás, sorprendido por la rapidez del animal, pero pronto su ira se desbordó. «¡Maldito animal!», gritó, y con un furor que le nubló la razón, sacó el látigo con más fuerza. En ese momento, el caballo se giró violentamente, embistiendo a Felipe con toda su fuerza. El hombre, sorprendido, cayó al suelo con un rugido de dolor. Pero el fuerte no se detuvo. Aprovechó la caída para romper las últimas ataduras y con un esfuerzo final, saltó la cerca. Su cuerpo chocó contra la madera, destrozándola en un estallido de polvo y astillas. El fuerte salió disparado hacia el desierto, dejando atrás la prisión que le había sido impuesta. Felipe se levantó del suelo, tambaleante, y vio cómo el caballo huía a toda velocidad, saltando entre las piedras y la maleza. «No se va a escapar», bramó, levantándose y mirando a su alrededor. En ese instante, llamó a sus hombres, quienes, alertados por el ruido, llegaron corriendo. «Vamos, a atraparlo antes de que se pierda», ordenó con rabia en los ojos. Mientras tanto, el fuerte corría con todas sus fuerzas. Sus patas estaban doloridas y sangraban por las heridas de las cadenas, pero no sentía el dolor. La adrenalina lo impulsaba y su instinto de supervivencia era más fuerte que nunca. La vasta llanura del desierto se extendía ante él, pero sabía que debía ir más allá, adentrarse en lo desconocido, si quería tener una oportunidad de ser libre. Y lo haría, aunque eso significara que tendría que luchar hasta el último aliento. Felipe, furioso,
No tardó en organizar a sus peones. Gritó órdenes, y pronto un grupo de hombres montados en caballos comenzó la persecución, levantando polvo en el aire. Las huellas del fuerte eran fáciles de seguir, pero el terreno era difícil, y el Mustang tenía una ventaja. El desierto le pertenecía. «No vamos a dejar que se nos escape», gritó Felipe mientras se ajustaba su sombrero y se subía a su caballo. «Vayan a atraparlo, o les va a costar el trabajo». Los peones galopaban tras el fuerte, pero el caballo parecía tener un propósito claro: huir. A medida que avanzaba, el viento seco le golpeaba el rostro, pero él seguía, con la mirada fija hacia adelante. No podía detenerse. No podía dejar que lo atraparan de nuevo. A lo lejos, sobre una colina, un hombre observaba el desorden que se desataba en el rancho. Diego Fuentes, un hombre de unos 30 años con la piel curtida por el sol y el rostro serio, había oído los rumores. Sabía que Felipe Márquez estaba haciendo algo con un caballo salvaje. Había escuchado historias de la crueldad del ranchero y, a pesar de su conocimiento, había decidido actuar. Diego no podía permitir que ese caballo sufriera más. Mientras observaba, decidió que era el momento de intervenir. El fuerte, aún agotado y herido, no había notado la presencia de Diego, pero algo en su instinto le decía que alguien más estaba cerca. El polvo en el aire, el sonido de los caballos acercándose, todo eso lo alertaba. La única opción era seguir corriendo. Felipe no iba a rendirse fácilmente. La furia en su rostro era palpable, y sus hombres no se detendrían hasta que el Mustang estuviera nuevamente bajo su control. El desierto era vasto, pero el coraje de El Fuerte no tenía límites. Sin embargo, el tiempo se agotaba. Felipe estaba cerca. La huida de El Fuerte, aunque audaz, no había sido definitiva, y lo peor estaba por llegar. Felipe se levantó del suelo, tambaleante, y vio cómo el caballo huía a toda velocidad, saltando entre las piedras y la maleza. «No se va a escapar», bramó, levantándose y mirando a su alrededor. La noche se había caído sobre el desierto, cubriéndolo con una capa de oscuridad que parecía envolverlo todo en silencio. El Fuerte, herido y agotado, había logrado escapar de la furia de Felipe, pero el desierto, a pesar de su vastedad, no era un refugio seguro. El sol ya se había ocultado, pero el calor seguía presente, pesado en el aire, como una manta invisible. Cada paso de El Fuerte era un esfuerzo titánico, su cuerpo cubierto de sudor y heridas sangrantes. A pesar de eso, el Mustang no se detenía. La única opción era seguir adelante, huir, buscar una oportunidad para la libertad. La luna llena iluminaba el camino, y los ecos de los cascos de los caballos que lo perseguían resonaban a lo lejos, cada vez más cerca. El Fuerte había corrido con todo lo que su cuerpo cansado le permitía, pero el rastro de sangre que dejaba y la fatiga le pasaban factura. Necesitaba encontrar un refugio, algo que lo protegiera, aunque fuera solo por un momento. Felipe, furioso por la huida del caballo, no había dudado en montar a su propio caballo y reunir a un grupo de peones dispuestos a seguirle el paso. La venganza se le notaba en los ojos. No pensaba dejar escapar a El Fuerte. En su mente, ese caballo debía someterse, ser su propiedad, y si para ello debía arrastrarlo por el desierto, lo haría sin dudar. «Vamos, no dejemos que se nos escape», ordenó Felipe, su voz llena de rabia. Las palabras viajaban en el aire cálido, y los peones obedecieron sin hacer preguntas, montando sus caballos y siguiendo el rastro que El Fuerte había dejado en el suelo. No había tiempo que perder. A medida que la persecución avanzaba, el silencio del desierto se rompía solo por los cascos de los caballos y las voces de los hombres que gritaban entre ellos. Felipe había sido un hombre cruel durante toda su vida, pero ahora su furia era aún más evidente. El Mustang lo había humillado. Le había mostrado que su control no era absoluto, y eso no podía soportarlo. El Fuerte, por su parte, sentía que la tierra bajo sus patas se estaba deshaciendo. Su respiración era un ritmo pesado, doloroso, pero continuaba adelante.
Cada zancada era un recordatorio de su resistencia, pero también de sus limitaciones. Sabía que los hombres no se rendirían fácilmente. Tenía que encontrar una salida. Un lugar donde pudiera detenerse, descansar y recuperarse. Si no lo hacía, sus fuerzas se agotarían y, con ellas, su oportunidad de escapar. Por un momento, el fuerte levantó la cabeza. En el horizonte vio una pequeña formación de rocas, un pequeño cañón que podría ofrecerle algo de protección. Era su única opción. Sin dudarlo, giró hacia allí, con todas sus fuerzas. El sonido de los caballos que lo perseguían se hacía más cercano, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Pero el Mustang ya no miraba atrás. Su única esperanza era encontrar refugio en ese cañón. Mientras el fuerte corría, Diego Fuentes se encontraba en el camino. Un hombre de mirada firme, cuerpo curtido por años de trabajo en el desierto, había escuchado los rumores. Sabía lo que ocurría en el rancho de Felipe Márquez, y aunque no tenía grandes esperanzas de cambiar algo por sí mismo, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo la brutalidad triunfaba. Había rescatado varios caballos salvajes antes, y aunque nunca había tenido trato con el fuerte, sentía que éste debía ser diferente. El fuerte era especial, y Diego no podía dejar que cayera en manos equivocadas. Diego, montado en su camioneta, avanzaba por los caminos polvorientos. Su mirada se mantenía fija en la distancia, observando las huellas dejadas por el caballo. No se había equivocado. El fuerte estaba cerca. La persecución de Felipe no lo había dejado mucho espacio. Pero Diego sabía que si llegaba a tiempo, podría intervenir. Desde lo alto de una colina, Diego observó las luces de las antorchas de los peones, iluminando el paisaje a lo lejos. Era tarde, y el desierto ya estaba cubierto por una capa de frío. Decidió acercarse, sigiloso, a medida que la camioneta avanzaba por el terreno pedregoso. Mientras tanto, el fuerte había llegado al cañón. Se detuvo brevemente. Su respiración era agitada, pero el refugio lo había encontrado. Las rocas altas le daban cierta protección, al menos por el momento. Se quedó inmóvil, observando a su alrededor, alerta ante cualquier ruido. Estaba agotado, pero su espíritu seguía intacto. Sabía que aún no había terminado. Sabía que debía continuar luchando. No importaba lo que viniera. No importaba cuán lejos tuviera que ir. Su libertad era lo único que realmente importaba. Los peones de Felipe llegaron al cañón poco después. Con las antorchas en mano, comenzaron a rodearlo, sin percatarse del astuto movimiento del caballo. Felipe estaba a unos minutos detrás, y su rostro era una mezcla de rabia y determinación. «Este será el fin de todo esto, el fuerte», gritó Felipe desde su caballo. «Te lo juro». El fuerte, aunque herido y cansado, aún tenía algo de fuerza. Miró hacia los lados, buscando una salida. No iba a ser capturado. No esa noche. Diego, observando desde su escondite, vio lo que estaba pasando. El fuerte no se rendiría, pero Felipe había rodeado el cañón con sus hombres. No habría salida sin enfrentarse a ellos. En ese momento Diego sintió un nudo en el estómago. No podía dejar que el fuerte cayera de nuevo en manos de ese hombre. Pero, ¿cómo podría detenerlo? A lo lejos, en el borde del cañón, Felipe avanzaba con una mirada fija en el caballo. «No tienes escapatoria, maldito animal», murmuró entre dientes, mientras sus hombres se preparaban para cercar completamente el paso. Sabía que el fuerte no tenía más opciones. Solo un milagro podría salvarlo. Diego, aún a lo lejos, respiró hondo. Ya no había tiempo para dudar. No podía permitir que la crueldad de Felipe se impusiera otra vez. Tenía que hacer algo, y rápido. Bajó de su camioneta y corrió hacia el cañón, decidido a enfrentar lo que viniera. Felipe vio al hombre acercarse y, con una sonrisa cruel, gritó: «¿Qué crees que estás haciendo? Esto no te incumbe». Diego, sin detenerse, lo miró fijo, sin miedo. «Este caballo no es tuyo», dijo con firmeza. «Y tú, Felipe, no vas a seguir maltratándolo. No hoy». Felipe frunció el ceño, incrédulo.
No te metas en lo que no te importa, o te vas a arrepentir. Diego no se detuvo. Con un paso firme, avanzó hacia el fuerte, dispuesto a hacer todo lo necesario para salvarlo. El desierto, con su vastedad y silencio, parecía absorber todo el ruido, como si el mundo entero se hubiera detenido por un momento. El fuerte, con sus patas doloridas y su respiración entrecortada, tropezaba entre las piedras y la maleza, pero no se detenía. Sabía que la única opción era seguir corriendo. La huida no había terminado aún. Cada paso era una victoria sobre su captor, pero también un paso más hacia la incertidumbre. No podía arriesgarse a quedarse quieto, a descansar. El peligro venía detrás, y el sonido de los cascos de los caballos cada vez se acercaba más. Felipe no era un hombre que se rendía fácilmente. Su furia, alimentada por la humillación de haber sido rechazado por el Mustang, lo impulsaba hacia adelante, sin importarle el cansancio ni el dolor. Había perdido a su presa una vez, pero esta vez no iba a dejar que se le escapara. «No va a ir tan lejos», murmuraba para sí, mientras avanzaba sobre su caballo, con los peones a su lado, montados y dispuestos a seguirlo hasta el fin del mundo si hacía falta. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y arena que se metía en los ojos, dificultando la visión. Felipe y sus hombres se abrieron paso entre las formaciones rocosas y los arbustos secos, buscando alguna señal de el fuerte. Sabían que el caballo no podía durar mucho más. La desventaja era clara. El fuerte estaba herido, agotado, y el terreno no le ofrecía muchas opciones para esconderse. El único factor que jugaba a su favor era la valentía con la que seguía corriendo, sin detenerse. A lo lejos, en una colina polvorienta, Diego Fuentes observaba la escena. Había llegado hasta allí por un impulso que lo había llevado a buscar a el fuerte. Después de todo lo que había escuchado sobre la crueldad de Felipe, no podía permitir que otro caballo sufriera el mismo destino. Mientras los peones de Felipe buscaban entre la maleza, Diego ya había decidido que tenía que hacer algo para ayudar al Mustang. No podía quedarse de brazos cruzados mientras esa persecución continuaba. A lo lejos, pudo ver el movimiento de los caballos, las figuras difusas que se recortaban contra el horizonte. No había tiempo que perder. Diego sabía que el fuerte no duraría mucho más en ese estado. Era cuestión de minutos antes de que los hombres de Felipe lo alcanzaran, y cuando eso sucediera, no habría forma de salvarlo. Diego se apuró a bajar por el sendero, evitando ser visto por los peones de Felipe. No quería que lo descubrieran antes de que tuviera la oportunidad de intervenir. Su misión era clara: evitar que el caballo volviera a caer en manos de ese hombre. El fuerte, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que el sonido de los cascos era cada vez más cercano, pero sus patas, cansadas y doloridas, no lo dejaban moverse con la velocidad que deseaba. Un vistazo rápido a su alrededor, y aunque el paisaje parecía interminable, se dio cuenta de que su única salida era seguir adelante, hacia el desfiladero cercano. Allí encontraría refugio, aunque fuera solo por un momento. Sabía que si lograba llegar a esa formación rocosa, tendría una oportunidad de escapar. Con un esfuerzo final, el fuerte aceleró su paso, atravesando una hondonada que lo llevó hacia el borde del desfiladero. Su cuerpo comenzó a dolerle con cada zancada, pero su determinación seguía siendo más fuerte. No podía detenerse. No quería ser capturado de nuevo. A medida que el Mustang llegaba al desfiladero, los peones de Felipe rodeaban la zona, intentando cerrar cualquier ruta de escape. Felipe había dado órdenes claras. No importaba cuánto costara, tenían que atrapar a el fuerte antes de que el caballo pudiera escapar una vez más. Los peones, con las caras cubiertas de sudor y polvo, avanzaban en silencio, sabiendo que el tiempo se agotaba. Diego, al ver la escena desde la distancia, decidió que era el momento de actuar. Aceleró el paso, decidido a intervenir antes de que los peones de Felipe cerraran el cerco. Mientras se acercaba, observó que la tensión en el aire era palpable. El fuerte estaba al borde del desfiladero, y Felipe ya había dado órdenes para que los hombres rodearan la zona. Era ahora o nunca. Con rapidez,
Diego se acercó a un lado del desfiladero, buscando una entrada menos obvia por donde pudiera pasar sin ser visto. Sabía que cualquier error podía ser fatal. El hombre había rescatado caballos antes, pero nunca en una situación tan peligrosa. Su único objetivo era llegar hasta el fuerte y hacerle saber que alguien estaba allí para ayudarlo. El fuerte, al darse cuenta de que no tenía más salida, miró hacia arriba, hacia las rocas que formaban el borde del cañón. Estaba agotado, pero en sus ojos brillaba la chispa de una última resistencia. No iba a rendirse. No lo haría. Sin pensarlo 2 veces, el Mustang giró, corrió hacia el borde del desfiladero y saltó, no con la gracia de un animal libre, sino con la desesperación de un ser que lucha por su vida. Su salto no fue perfecto, pero la adrenalina lo impulsó a atravesar el espacio estrecho, buscando con urgencia la seguridad que las rocas podían ofrecer. Felipe, al ver el movimiento de El Fuerte, gritó furioso, sabiendo que había perdido al caballo por un momento. «No lo dejen escapar, atrápenlo», ordenó con voz rota por la rabia. El ruido de los caballos acelerando, las voces gritando, y el sonido de las pisadas sobre las rocas resonaban en el aire. Diego, que ya había llegado cerca del desfiladero, vio el salto de El Fuerte y entendió que era su única oportunidad. Mientras el caballo, con sus últimos esfuerzos, alcanzaba el refugio que las rocas ofrecían, Diego se acercó con paso firme, sin perder tiempo. Sabía que no podía perder el contacto visual con El Fuerte. Necesitaba que el Mustang lo reconociera, que confiara en él lo suficiente como para acercarse. Pero Felipe y sus hombres ya no estaban tan lejos. En menos de 1 minuto, todos estarían rodeando el cañón, y Diego no podría hacer nada si no conseguía ganar tiempo. El aire estaba denso, el polvo hacía que todo fuera difícil de ver, pero las huellas de El Fuerte eran claras. Diego miró hacia el lado del cañón, donde las rocas formaban una entrada estrecha. Si podía llegar allí antes que los peones, tendría una oportunidad para salvar al caballo. Diego respiró hondo y dio el último paso hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de entrar en la grieta, el sonido de los cascos lo alertó. Felipe y sus hombres llegaron a toda velocidad, con antorchas en mano, iluminando la oscuridad. Era una cuestión de minutos. El fuerte estaba atrapado en ese pequeño rincón del cañón y Diego no podía permitir que lo arrastraran de vuelta. El corazón de Diego latía con fuerza. El fuerte no podía ser otro trofeo para Felipe. Diego ya había hecho su elección. El aire en el desfiladero era espeso y cálido, lleno de polvo que se deslizaba entre las rocas y entraba en los pulmones como una capa invisible. El fuerte, aunque exhausto, seguía con la mirada fija hacia adelante. Su cuerpo sangraba por las heridas de las cuerdas y los latigazos, y su respiración era agitada, pero no podía detenerse. No debía. La huida había sido una victoria parcial, pero el peligro seguía acechando a cada paso. El desierto, aunque vasto, no era un lugar amable para un animal herido y agotado. Felipe y sus hombres no se detendrían. En cuanto el fuerte saltó al otro lado del desfiladero, lo vieron. La furia del ranchero era evidente. Sus ojos chisporroteaban de rabia, y su voz resonó fuerte en la quietud del desierto. «Lo voy a atrapar, maldito caballo». El fuerte, al escuchar los gritos, redobló sus esfuerzos. Ya no quedaba tiempo. Si se detenía, si se rendía, todo sería en vano. Pero el terreno frente a él solo se volvía más peligroso. Las rocas afiladas se alzaban como murallas y el suelo irregular le dificultaba avanzar con rapidez. Cada paso era un recordatorio del dolor que sentía, pero cada zancada también lo acercaba a su ansiada libertad. En ese momento, algo extraño ocurrió. El fuerte, en su desesperación, tropezó con una roca. Su pata trasera se dobló y el caballo cayó de costado. El golpe fue fuerte, y durante unos segundos, todo se desvaneció en una nube de dolor y confusión. El Mustang se quedó tendido sobre el suelo, sin fuerzas para levantarse. La sensación de vulnerabilidad lo golpeó con fuerza. Pero algo más fuerte aún lo impulsó a levantarse. La necesidad de ser libre,
de escapar de las garras de Felipe. A lo lejos, en la lejanía del desfiladero, Diego Fuentes observaba con atención. Había estado siguiendo al caballo desde que lo había visto en el horizonte, y ahora, al ver cómo el fuerte caía, su corazón dio un vuelco. No podía dejar que el animal quedara atrapado nuevamente. Sabía que Felipe no dudaría en seguirlo hasta el final, pero Diego tampoco lo haría. Si alguien debía decidir el destino de El Fuerte, no sería Felipe. Diego apuró el paso, cruzando el cañón con la mirada fija en el caballo. No importaba cuánto le costara, no pensaba dejarlo caer en manos de ese hombre. No iba a permitir que todo fuera en vano. Felipe, al ver que el caballo se había caído, dio órdenes para que los peones aceleraran la marcha. «Atrápenlo ya, ya no tiene dónde esconderse», gritó mientras su caballo se acercaba más rápido. Los hombres de Felipe también lo seguían de cerca, armados con látigos y cuerdas. La victoria parecía cerca. El Fuerte, aunque aún tambaleante, logró levantarse con esfuerzo. La caída lo había dejado atontado, pero su espíritu seguía intacto. Miró a su alrededor y vio el cañón a su alrededor, el terreno escarpado que podía usar a su favor, pero también las rocas peligrosas que lo rodeaban. El aire era espeso, y el polvo se había acumulado a su alrededor, haciendo difícil respirar. Estaba atrapado, pero no se rendiría. Diego, que había estado observando desde un rincón de las rocas, decidió hacer su movimiento. Sabía que era su última oportunidad para intervenir antes de que Felipe llegara. Se acercó a paso rápido, pero sin hacer ruido. Necesitaba llegar hasta el fuerte antes de que los peones lo rodearan. No quería arriesgarse a ser descubierto, así que se desplazaba con rapidez y con cautela, como si se fundiera con el paisaje del desierto. El Mustang, con la mirada fija en la figura que se acercaba, se estremeció. No estaba seguro de si podía confiar en ese hombre, pero algo en su instinto le decía que podría ser su única oportunidad. Con una fuerza renovada, el Fuerte comenzó a correr de nuevo, pero con menos confianza. Sus heridas seguían sangrando, y su cuerpo estaba agotado. Diego, viéndolo avanzar con dificultad, extendió su mano. «Vamos, amigo, confía en mí», murmuró, acercándose lentamente, sin hacer movimientos bruscos. La confianza de un caballo salvaje no se ganaba fácilmente, pero Diego había trabajado con animales durante años y sabía cómo hablarles sin palabras. El Fuerte, después de un momento de vacilación, se acercó un poco más. Diego, con calma, siguió avanzando, no queriendo hacer ningún movimiento que asustara al caballo. Pero justo cuando parecía que el Fuerte lo aceptaba, un grito rompió la calma. «Allí está, atrápenlo». La voz de Felipe resonó a través del cañón, y en cuestión de segundos, varios peones comenzaron a rodear la entrada del refugio donde el Fuerte se encontraba. El Mustang, al escuchar la amenaza, dio un fuerte resoplido y se echó atrás, a punto de salir disparado, pero algo lo detuvo: la presencia de Diego. «No te preocupes, yo te sacaré de aquí», exclamó Diego con firmeza. Sabía que el Fuerte no podría aguantar mucho más. La adrenalina lo había llevado tan lejos, pero la fuerza física ya no era suficiente. En un intento por ganar tiempo, Diego se agachó y empezó a buscar piedras en el suelo. Sabía que el sonido de los caballos se acercaba. Felipe y su grupo ya estaban cerca, y si no tomaba una decisión rápida, el Fuerte caería nuevamente en las garras de la brutalidad del ranchero. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Felipe y sus hombres ya se habían acercado lo suficiente como para ver a Diego y el Fuerte en el cañón. Con una sonrisa cruel, Felipe levantó la mano, señalando a sus peones. «Lo tengo. Ese caballo es mío». Los hombres de Felipe empezaron a avanzar, cerrando el cerco. Diego apretó los dientes, viendo que el tiempo se le agotaba. El Fuerte, aterrorizado por los gritos, comenzó a girar, buscando una salida. «Muévete, El Fuerte. Vamos», gritó Diego, tratando de hacer que el caballo lo siguiera. En ese momento Felipe, viendo que el Fuerte trataba de escapar una vez más,
Sacó su látigo y lo levantó con furia. «Te haré ver lo que significa rebelarse». Diego no podía permitir que Felipe castigara más al caballo. Corrió hacia él, y con un movimiento rápido, logró desviar el látigo antes de que golpeara a el fuerte. «Déjalo en paz, maldito», exclamó, empujando a Felipe hacia atrás. Felipe, furioso, sacó un cuchillo de su cinturón. «¿Crees que puedes detenerme? Esto no ha terminado». El corazón de Diego latía con fuerza. No iba a permitir que el caballo sufriera más, pero sabía que la situación estaba a punto de estallar. La furia de Felipe era imparable, y el tiempo se agotaba. Tenía que pensar rápido, o todo estaría perdido. Diego respiró hondo y dio el último paso hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de entrar en la grieta, el sonido de los cascos lo alertó. Felipe y sus hombres llegaron a toda velocidad, con antorchas en mano, iluminando la oscuridad. Era una cuestión de minutos. La oscuridad del desfiladero era espesa, solo interrumpida por las sombras que las antorchas de los peones proyectaban contra las paredes rocosas. El aire estaba caliente, pesado, y la sensación de peligro se palpaba en cada rincón. El fuerte, agotado y herido, temblaba ligeramente, pero su mirada no dejaba de recorrer el terreno, buscando una forma de escapar. Su cuerpo estaba cubierto de sudor y sangre, pero aún mantenía la resistencia. No había retrocedido. No lo haría ahora. Diego, con el rostro marcado por el esfuerzo, observaba desde las rocas cercanas. Sabía que el tiempo se le agotaba. Felipe y sus hombres no tardarían en rodear el cañón, y si no intervenía pronto, el fuerte caería nuevamente en las manos del ranchero. La desesperación se apoderaba de Diego, pero no podía permitir que la presión lo hiciera cometer un error. Pensó en los caballos que había rescatado a lo largo de los años, en las veces que había luchado por salvar a esos animales de la brutalidad humana, y en lo que significaba este momento. El fuerte era diferente, un caballo que por su carácter y fortaleza merecía ser libre. Diego no tenía tiempo para dudar. Se acercó sigilosamente, moviéndose de roca en roca, hacia donde el fuerte se encontraba. Sabía que no podía asustar al caballo, no podía ser brusco. El fuerte había aprendido a desconfiar de los hombres, pero algo en él parecía percibir que Diego no era como los demás. No había fuerza en sus movimientos, solo calma y paciencia. El fuerte, al verlo acercarse, se tensó. Un leve resoplido escapó de su nariz, y sus ojos brillaron con incertidumbre. Diego, sin hacer movimientos repentinos, se agachó lentamente, extendiendo su mano hacia el caballo. «Tranquilo, amigo, tranquilo», murmuró con voz baja, pero firme. Sabía que, para ganar la confianza del fuerte, tenía que demostrarle que no representaba una amenaza. El caballo permaneció inmóvil durante un largo momento, su cuerpo aún tenso. Luego, con cautela, dio un paso hacia Diego. El fuerte estaba agotado, pero en sus ojos brillaba un destello de esperanza. Diego, aprovechando esa frágil conexión, se acercó un poco más, y finalmente, tocó suavemente el cuello del caballo. «Te sacaré de aquí», dijo en voz baja, como una promesa. De repente, un grito rompió el silencio. «Allí está, atrápenlo». La voz de Felipe resonó con fuerza, y el eco de sus órdenes comenzó a desmoronar la frágil calma que había logrado construir entre él y el caballo. Los hombres de Felipe empezaron a correr hacia el cañón con las antorchas en alto, iluminando el oscuro paisaje. El fuerte, asustado, dio un paso atrás y comenzó a retroceder, mirando frenéticamente en busca de una salida. «No, espera», gritó Diego, pero ya era demasiado tarde. El fuerte, impulsado por el miedo, se lanzó hacia las rocas más altas, buscando escapar de la inevitable persecución. Diego, sin pensarlo, corrió detrás de él. El sonido de los cascos retumbaba por el cañón, y las voces de los hombres de Felipe se acercaban rápidamente. Diego sabía que no podía dejar que el caballo corriera solo. Tenía que guiarlo. No podía permitir que se alejara más. Saltó sobre las rocas,
moviéndose con rapidez y destreza, sin perder de vista a el fuerte. El caballo, aunque fatigado, seguía adelante, su instinto de supervivencia más fuerte que cualquier dolor físico. Pero las fuerzas de ambos se agotaban, y la presión de los hombres de Felipe ya era palpable. A lo lejos, Felipe y su grupo ya se acercaban al cañón. «¡Atrápenlo, malditos inútiles!», gritó Felipe con furia, mientras apuntaba con el dedo hacia el caballo. Diego vio cómo los peones se dispersaban, intentando rodear el terreno. Estaba claro que querían cerrar todas las salidas posibles, y no quedaba mucho tiempo antes de que el cerco fuera completo. El fuerte, al escuchar los gritos y ver las luces de las antorchas acercándose, se detuvo. En ese instante, Diego también se detuvo y miró al caballo, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que tenía que hacer algo drástico, algo que pudiera cambiar el rumbo de la situación. El fuerte no iba a salir de allí sin ayuda, y Diego no pensaba dejarlo caer en manos de Felipe. «Vamos, amigo, lo conseguimos. No te rindas ahora», dijo Diego acercándose aún más. El caballo levantó la cabeza, como si escuchara las palabras, y dio un paso hacia él. Sin embargo, el miedo seguía nublando su juicio. En su mente, el recuerdo de las golpizas de Felipe se hacía presente, y la desconfianza era más fuerte que cualquier impulso. Justo cuando Diego pensaba que el caballo volvería a correr, un fuerte ruido los hizo girarse. Desde un punto alto del cañón, un grupo de peones se acercaba a gran velocidad, buscando cerrarles el paso. No había más tiempo. Diego, con la adrenalina corriendo por sus venas, tomó una decisión rápida. Corrió hacia el fuerte y lo agarró con firmeza por el cuello, evitando que el caballo saliera disparado nuevamente. «Tenemos que salir de aquí ya», dijo con urgencia, mientras tiraba de las riendas que había logrado poner al caballo. El fuerte, aunque temeroso, comenzó a caminar hacia donde Diego lo guiaba. No había más opciones. La única posibilidad de escape era a través de un sendero estrecho entre las rocas que se extendía hacia el otro lado del desfiladero. Pero los peones de Felipe no tardaron en acercarse más, y las antorchas iluminaban el sendero por donde Diego intentaba escapar. «No dejaré que se escape», gritó Felipe, ya con la rabia a flor de piel. La persecución se intensificó, y Diego sabía que el tiempo se agotaba. A lo lejos, se escuchó el ruido de cascos golpeando el suelo. Los hombres de Felipe se estaban acercando, y no quedaba mucho tiempo antes de que el cañón fuera completamente rodeado. Diego no sabía cuánto más podría resistir, pero la única esperanza que tenía era llegar al borde del cañón, donde el terreno más alto podría darle una ventaja. El fuerte, por su parte, parecía haber recuperado algo de confianza. Sus pasos eran más firmes, y aunque el dolor seguía allí, su espíritu de lucha permanecía intacto. Cada vez que miraba a Diego, parecía saber que no estaba solo. Su única oportunidad era esa, y lo seguiría hasta el final. Finalmente, cuando la entrada al cañón estaba casi cerrada, Diego y el fuerte llegaron a un estrechamiento en las rocas. En ese punto, Diego se agachó y, con una rápida mirada a su alrededor, hizo un gesto a el fuerte. «Vamos, ahora o nunca», susurró. El caballo, comprendiendo que no había otra opción, comenzó a avanzar con paso decidido. Felipe, al ver la maniobra, gritó furioso: «No me dejarás elegir, Diego. Este es mi caballo». Diego, sin mirar atrás, apretó las riendas y continuó guiando a el fuerte hacia el estrechamiento. Si lograba llegar a la salida, podrían escapar. Si no, todo sería inútil. Felipe ve a Diego acercándose, y al ver que el fuerte estaba a punto de escapar, un rugido de rabia se escapa de su garganta. «Este no se va a escapar», grita, mientras ve cómo el caballo comienza a saltar hacia la salida. El grito de Felipe retumbó en las paredes del desfiladero, rebotando contra la roca hasta difuminarse en el polvo y la oscuridad. «Este no se va a escapar», había rugido, con la rabia ardiendo en su pecho. Mientras tanto, Diego y el fuerte corrían hacia la salida estrecha, con los corazones golpeando a un mismo ritmo. El caballo, aunque herido y exhausto,
Aún conservaba un último aliento de valentía. Diego, con las manos firmes en la cuerda suave que había logrado colocarle al Mustang, tiraba de él con cuidado para guiarlo. Sabía que un solo paso en falso y todo habría sido en vano. La luna, pálida y alta en el cielo, ofrecía apenas un resplandor sobre las rocas irregulares. Cada piedra en el camino parecía un obstáculo a la libertad. El suelo se hundía a ratos, y las sombras retorcidas eran trampas visuales que dificultaban saber dónde pisar con seguridad. Pero la determinación de ambos, hombre y caballo, los empujaba a seguir avanzando. Detrás de ellos, el estruendo de los cascos del grupo de Felipe se hacía cada vez más cercano. El ranchero lideraba la persecución sin permitir que la fatiga disminuyera su furia. Una venganza personal lo impulsaba, porque sentía que ese caballo había desafiado su autoridad más de una vez. Los peones, aunque cansados y sudorosos, mantenían la lealtad forzada por las amenazas y la paga de Felipe. Las antorchas que llevaban iluminaban el polvo suspendido en el aire, como si fueran fuegos flotantes en medio de la noche. «Diego», gritó Felipe con la voz quebrada de rabia, «suéltalo ahora, o te juro que vas a arrepentirte». Diego no respondió. Estaba demasiado concentrado en evitar que el fuerte resbalara en las rocas. El caballo respiraba con dificultad, y sus patas traseras temblaban por el dolor de las heridas. Aún así, su empeño por huir era inquebrantable. Diego sentía la desesperación del Mustang a través de cada tirón en la cuerda, y al mismo tiempo, su enorme coraje. Pero, justo cuando la salida parecía al alcance de un último esfuerzo, Felipe apareció en un costado, aprovechando una vereda rocosa para rodearlos. Tenía el ceño fruncido y la respiración acelerada. Al ver el semblante de Diego, levantó su rifle con un movimiento lento y amenazante. «No des un paso más», advirtió Felipe, fijando la mirada en el caballo. «Ese animal es mío. Te doy una sola oportunidad de soltarlo». Diego se quedó inmóvil, sosteniendo la cuerda. Podía ver la furia en los ojos de Felipe, esa determinación ciega que solo albergaba crueldad. Conocía bien ese gesto. Había visto antes a gente como él, convencida de que un caballo no era más que un recurso para explotar. Pero en su propia experiencia, cada caballo tenía un alma, un coraje único que merecía ser respetado. «Felipe», dijo Diego con la voz firme, «este caballo no te pertenece. Lo has torturado, lo has humillado. Ya no se trata de propiedad ni de orgullo, se trata de salvarle la vida». Felipe escupió al suelo y levantó el rifle un poco más. A sus espaldas, algunos de sus peones se detuvieron, no muy seguros de hasta dónde podría llegar la violencia. El silencio se adueñó del lugar, roto solo por el jadeo del fuerte y el golpeteo de los corazones agitados. Podía sentirse la tensión en el aire, pesada, sofocante. «No te metas en lo que no te corresponde», gruñó Felipe. «Ese caballo me hizo quedar en ridículo. Me ha herido. Me ha costado tiempo y dinero. Pero voy a quebrarlo. Él aprenderá quién manda». Diego miró a el fuerte. El caballo estaba a su lado, con el lomo manchado de sangre seca y los músculos temblorosos. A pesar de todo, alzaba la cabeza con dignidad, sin apartar la mirada de Felipe. Era como si el caballo entendiera cada palabra. Con un leve gesto, Diego acarició el costado de el fuerte, sintiendo el latido acelerado y la costilla que se marcaba con cada respiración dificultosa. «Mira cómo está, Felipe. Está hecho trizas», dijo Diego conteniendo la ira que empezaba a brotar en él. «Lo único que va a aprender si vuelves a ponerle las manos encima es que la crueldad reina en tu rancho, pero yo no lo permitiré». Las palabras de Diego resonaron en el desfiladero, cargadas de una determinación que Felipe no esperaba. Por un breve instante pareció titubear. Luego, con un destello de desprecio, esbozó una media sonrisa y apuntó el rifle directamente hacia el fuerte. «¿Crees que me importa lo que pienses? Quita tus manos de ese caballo», exigió con la mirada encendida. «Te di una oportunidad. Si te interpones otra vez, lo lamentarás». El fuerte dio un respingo,
sintiendo la hostilidad que emanaba de Felipe. Diego, con el pulso acelerado, no se movió de su sitio. Sabía que ceder significaba condenar al caballo a una vida de tortura. No tenía otra opción. Con cuidado, comenzó a retroceder, sin soltar la cuerda, intentando acercarse más a la salida. Si lograba ganar unos metros, tal vez podría desviar la atención de Felipe el tiempo suficiente para que el fuerte escapara. «No vas a dispararle», soltó Diego con un tono de reto. «Sabes que si lo matas, se acaba tu trofeo, y también te quedarás con las manos manchadas de un crimen que no podrás ocultar». Felipe apretó los dientes, tensando el dedo en el gatillo. La cólera lo cegaba, pero las palabras de Diego eran ciertas. Matar al caballo significaba destruir la imagen de gran ranchero que Felipe se empeñaba en mantener. Incluso entre sus propios peones, muchos cuestionarían una crueldad tan abierta. Su reputación se vería manchada irreversiblemente. Entonces, un ruido de pasos hizo que ambos giraran la vista. 2 hombres de Felipe se acercaban con soga y lazos, listos para lanzar sobre el fuerte. Diego sintió un escalofrío. Si lo inmovilizaban allí, no habría forma de salvarlo. Pero la distracción también hizo que Felipe perdiera un instante de foco, bajando apenas el rifle. «¡Ahora, muchachos!», gritó Felipe intentando dominar la situación. «¡No dejen que se largue!». Diego vio la tensión en los músculos de los peones. Sintió el peligro inminente. Tenía que actuar rápido. Con un impulso desesperado, dio un tirón a la cuerda para que el fuerte se moviera hacia un lado. El caballo, comprendiendo el gesto, saltó tan lejos como sus cansadas patas le permitieron. Las sogas cayeron al vacío, sin atrapar nada. Uno de los peones soltó un gruñido de fastidio. El otro levantó la soga para intentarlo de nuevo. «¡Alto ahí!», rugió Felipe, levantando otra vez el rifle para amenazar, no solo al caballo, sino también a Diego. Por un segundo pareció que todo se detenía. El polvo flotaba en el aire, iluminado por la pálida luz de la luna y el fuego de las antorchas. El fuerte, de costado, respiraba con fuerza, casi desplomándose. Diego se mantenía firme junto a él, dispuesto a llevarlo al límite si era necesario. Y Felipe, con el rifle a medio alzar, miraba a ambos como si no fuera a tolerar ni un paso más. En ese momento, una ráfaga de viento levantó arena y polvo, cegando momentáneamente a los presentes. Diego aprovechó para empujar con fuerza el costado de el fuerte. El caballo entendió la señal y avanzó, abriéndose paso con un relincho ronco. Los peones se lanzaron en persecución, pero tropezaron con las rocas y la niebla de polvo. Con la vista nublada, Felipe disparó al aire, un tiro que resonó y provocó que el fuerte se sobresaltara. Sin embargo, su determinación era tan grande que no se detuvo. Diego, sin soltar la cuerda, se escabulló junto al caballo hacia un pasadizo estrecho, apenas visible. El sudor corría por su frente y el corazón le latía con fuerza en los oídos. Estaban a un paso de escapar, pero el peligro seguía demasiado cerca. Felipe se limpió el polvo de los ojos y apuntó de nuevo. Sin embargo, la silueta de el fuerte y de Diego desapareció entre las rocas. Con una mueca de rabia, pateó una piedra con su bota y bajó el rifle levemente, mirando a su alrededor. Los peones comenzaron a reagruparse, jadeando y cubriéndose los ojos. Felipe observó el rastro de huellas que llevaba hasta la estrecha salida. Sus labios se torcieron en una sonrisa amarga. No iban a rendirse, no todavía. Con voz ronca, se dirigió a sus hombres, sin apartar la mirada del lugar por donde habían escapado. Esto no ha terminado. Sus ojos reflejaban un brillo de crueldad inquebrantable, mientras señalaba con un gesto que rodearan la zona. Tenía un plan y lo llevaría a cabo. Diego y el fuerte podían haber ganado unos metros, pero la noche era larga, y el desierto, implacable. El ranchero estaba dispuesto a todo. Felipe baja el rifle levemente, con una mueca helada en el rostro. Esto no ha terminado, gruñe ordenando a sus hombres que rodeen la zona. El peligro es inminente, y Diego sabe que el tiempo se agota.
La brisa del desierto se había vuelto más fuerte a medida que avanzaba la noche, levantando pequeños remolinos de polvo que se dispersaban al chocar con las rocas. El aire, seco y abrasador durante el día, adquiría ahora un matiz casi helado. Bajo la luz tenue de la luna, las siluetas se movían con cautela entre la escarpada geografía del cañón. Parecía que hasta las estrellas se habían escondido, dejando un firmamento opaco que no ofrecía consuelo alguno. Diego y el fuerte continuaban escapando de la persecución de Felipe. Sus pasos eran cada vez más lentos, no por falta de voluntad, sino por el desgaste que les cobraba el cuerpo. El caballo presentaba nuevas laceraciones en el lomo y en los costados, heridas que se habían abierto más con cada esfuerzo. Desde la distancia se oía el eco de un gruñido gutural que venía de la garganta de Felipe, mezclado con el relincho nervioso de los otros caballos. «Tranquilo, amigo», susurró Diego, acariciando el cuello sudoroso de el fuerte. «Ya falta menos para encontrar un lugar seguro». El animal resopló, como si comprendiera las palabras. Aún cansado y tembloroso, asintió con un suave cabeceo. Su mirada, empañada por el sufrimiento, mantenía un brillo obstinado. Ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. Sin embargo, la situación se volvía crítica. Diego revisó rápidamente sus pertenencias, solo para confirmar lo que ya temía. Casi no quedaba agua. Ni siquiera tenía vendas limpias suficientes para cubrir las heridas del caballo. El fuerte necesitaba atención urgente y un escondite donde reposar. El corazón de Diego latía con fuerza, no solo por el cansancio, sino también por la incertidumbre. Cada minuto que pasaba, el cerco se cerraba más. En un recodo entre las rocas, divisaron una especie de refugio natural, un pequeño claro protegido por paredes de piedra. Diego guió con cuidado a el fuerte hasta allí, esperando al menos una tregua para atender las lesiones del caballo. Durante unos breves momentos, el silencio se adueñó del sitio. Solo el soplo del viento acompañaba su respiración agitada. El fuerte se dejó caer sobre sus patas delanteras, exhalando un jadeo ronco mientras Diego retiraba de su camisa un pedazo de tela para limpiar la sangre que manaba de la zona del hombro. «Espera», murmuró Diego, con la voz apagada. Mojó el trozo de tela con las últimas gotas de agua de su cantimplora y presionó con cuidado la herida. «Sé que duele, pero debemos parar la hemorragia». El caballo relinchó suave, con un temblor que mostraba todo el dolor contenido. Diego sentía un nudo en la garganta al ver la valentía de el fuerte. Aún así, no tenían tiempo de compadecerse. Debían seguir adelante o encontrar un lugar seguro antes de que Felipe y sus hombres reaparecieran. A lo lejos, en algún punto más bajo del desfiladero, se escuchó un estrépito de voces. Algunas eran roncas, otras sonaban furiosas. Diego reconoció la voz de Felipe, inconfundible, cargada de furia y de un orgullo herido que lo consumía. Las palabras no se oían claras, pero bastaba con el tono para saber que estaba dando órdenes. «No deben andar muy lejos. Búsquenlos en cada grieta». Se alcanzó a escuchar con nitidez. «No dejen ningún rincón sin revisar». Diego apretó los dientes. Conocía bien a la clase de hombre que era Felipe. Cuando alguien así tomaba la decisión de llegar al extremo, no había lugar para la piedad. Si sentía que el caballo o su adversario se le escapaban de entre los dedos, tomaría medidas drásticas. Miró a el fuerte y recordó la mirada de terror que le vio días antes, cuando vio al animal recibiendo golpes sin compasión. Un leve escalofrío recorrió su espalda. «Tenemos que levantarnos, compañero. Esto va a empeorar», dijo, volviendo a acariciar el lomo empapado de sudor. El fuerte se movió con esfuerzo, intentando ponerse de pie. Sus patas traseras temblaron, amenazando con colapsar, pero el caballo logró incorporarse con un resoplido de dolor. Diego, aún de rodillas, lo sostuvo como pudo, haciendo todo lo posible para que recobrara el equilibrio. Un sonido seco, como un crujido de pequeñas piedras, hizo que Diego girara la cabeza de golpe. Por entre dos bloques de roca, vislumbró la silueta de un peón que avanzaba con un farol en mano. El brillo de la llama dibujaba sombras siniestras sobre el rostro del hombre. Segundos después,
A unos metros detrás de él, aparecieron otros dos, cada uno con una antorcha. El resplandor anaranjado iluminaba la pared del cañón, creando destellos que delataban su posición. Diego comprendió de inmediato que estaban rodeados. «¡Allí están!», gritó uno de los peones, y sus palabras retumbaron en el aire. Con esa simple exclamación, la tranquilidad precaria de aquel refugio se desplomó. Diego tiró de la cuerda y guiñó un ojo a El Fuerte, instándolo a moverse a pesar de todo. El caballo, con más voluntad que fuerzas, se tensó y dio unos pasos vacilantes. La pequeña salida hacia la que se dirigían era un corredor angosto, flanqueado por enormes muros de piedra que parecían cerrarse sobre sus cabezas. A medida que avanzaban, el sonido de las pisadas detrás de ellos crecía. Los peones apretaban el paso, con el bramido de Felipe resonando como un trueno. «Ciérrenles el paso, que no se escapen otra vez». Diego escuchó el eco de la orden retumbar por los muros. Sabía que, si no lograban salir de ese corredor, quedarían atrapados definitivamente. Miró a El Fuerte, que avanzaba con dolorosa lentitud. Cada movimiento del caballo parecía robarle una parte de su espíritu, pero la determinación seguía allí, palpable en la forma en que alzaba la cabeza. Llegaron a un recoveco donde el cauce seco de un arroyo había dejado un lecho de gravilla y arena suelta. En otro momento, podría haber sido un camino viable para una huida rápida. Pero el caballo estaba al límite, y Diego no contaba con la fuerza suficiente para ayudarlo a saltar o trepar por las rocas. El polvo se elevaba alrededor de ellos, haciendo que respirar fuera más difícil. Desde distintas direcciones empezaron a aparecer figuras con antorchas. Era como si cada grieta del cañón hubiera vomitado un hombre dispuesto a cerrarle el paso. El chisporroteo de las llamas se fundía con los murmullos tensos de los perseguidores. De vez en cuando, surgía el brillo de una navaja o el sonido de una soga que se tensaba al tocar el suelo. «Oye, tranquilo, estás bien», susurró Diego a El Fuerte, sin apartar la vista de las siluetas que los acechaban. El caballo bufó, mostrando los dientes, como dispuesto a pelear si alguien se atrevía a acercarse. Aún herido, mantenía ese temple indomable. Diego sintió un impulso de admiración mezclado con un temor creciente. Sus opciones se reducían a luchar o caer presos del cerco. De pronto, unas voces surgieron a la derecha. «Por aquí no pueden escapar», gritó uno de los peones. A la izquierda, el sonido de pisadas sobre las piedras anunció la llegada de otro grupo. «¡Están atrapados!», se oyó exclamar a otro hombre. Diego se giró, buscando desesperadamente un claro para intentar pasar con El Fuerte, pero solo encontró miradas hostiles y antorchas cada vez más cercanas. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía negar la realidad. Felipe había organizado el cerco con cuidado, estableciendo puntos de vigilancia que convergían en aquel lugar exacto. El ranchero no tardó en hacer su aparición triunfal, avanzando con su caballo entre la multitud. Llevaba el rostro cubierto de polvo y sudor, y sus ojos brillaban con una mezcla de ira y satisfacción. Alzó una mano para que sus peones se detuvieran a cierta distancia, bloqueando cualquier ruta de salida. «Te lo dije, Diego», pronunció Felipe con voz ronca. «Te advertí que esto no terminaría bien para ti si te interponías en mi camino». Diego sintió cómo la rabia comenzaba a bullir en su interior. «Este caballo no merece el destino que pretendes darle». Felipe soltó una risa seca, cargada de desprecio. «Este caballo es mío. Y tú, Fuentes, eres un entrometido que no sabe con quién se metió». Alrededor, los peones mantenían sus antorchas en alto, iluminando la escena con un resplandor danzarín. El Fuerte alzó la cabeza, respirando con dificultad y lanzando un relincho apagado. Parecía querer dar un último aviso de que no se rendiría. Diego tomó un poco de aire, intentando mantener la compostura, pero comprendió que la situación era crítica. No había espacio para retroceder sin exponerse a un lazo o a un golpe. Felipe inclinó la cabeza, examinando las heridas de El Fuerte con crueldad. «Míralo. Casi ni puede pararse. Ya lo tengo donde quería. Cansado. Aterrado.
Ahora será más fácil domarlo. Diego observó el temblor en las patas del caballo. Un sentimiento de impotencia lo invadió, pero estaba resuelto a no abandonar. «No mientras yo siga aquí», respondió con firmeza. Felipe hizo una señal a un par de peones que estaban a su lado. «Veamos cuánto resistes», dijo, con una sonrisa torva. Los hombres comenzaron a avanzar, tensando las cuerdas para intentar rodear a Diego y a El Fuerte. El polvo se elevó en espirales, y las llamas de las antorchas parecieron cobrar vida propia, retorciéndose en la penumbra. Era una escena que olía a desastre. Mientras Diego retrocedía para proteger al caballo, sintió cómo su espalda chocaba contra la pared rocosa. El contacto con la piedra le hizo comprender que ya no había a dónde escapar. Sus opciones eran pocas. Intentar una maniobra desesperada podía resultar fatal, pero rendirse era aún peor. El silencio de ese instante previo a la tormenta se vio interrumpido por el chasquido de un látigo en algún rincón. Un sonido que anunciaba lo inevitable. Diego se tensó, y El Fuerte volvió a resoplar, golpeando el suelo con la pezuña. Alrededor las siluetas se cerraban como un anillo. Era claro que Felipe no pensaba ceder. Las llamas de las antorchas proyectaban sombras macabras sobre las rocas, y la respiración de los hombres resultaba casi tan audible como los latidos del corazón de Diego. En la penumbra, pudo distinguir el rostro de Mateo, uno de los peones más jóvenes, que parecía indeciso, con la mirada suplicante. Pero Mateo tampoco podía hacer gran cosa. Felipe alzó la voz, retumbando en las angostas paredes del cañón. «¿Ves, Diego? Esto pasa cuando alguien se atreve a cuestionarme. Tú lo elegiste». Un murmullo de aprobación recorrió a los peones. El miedo y la sumisión que le tenían a Felipe los impulsaba a obedecer, aunque algunos mostraban en sus ojos un atisbo de compasión hacia el caballo. Aún así, la voluntad del patrón era ley. Las piedras parecían moverse, cerrando más el paso, y la noche se volvía densa al compás de las antorchas que se acercaban cada vez más. Diego sintió un leve temblor en sus piernas, pero se plantó junto a El Fuerte, dispuesto a enfrentar la tormenta que se avecinaba. El caballo, con un hilo de energía, soltó un relincho breve. Ese relincho sonó a un llamado de guerra, como si ambos se prepararan para su batalla final, y entonces, con un estrépito de voces y pasos, el cerco se completó. El aire se llenó de humo, arena y tensión. Felipe, mirando a Diego desde la distancia, elevó la mano con el rifle empuñado. Su voz salió clara, profunda, casi como un eco que venía de la tierra misma. «Vamos a ver cómo sales de esta». En ese instante, las antorchas se aproximaron aún más, arrojando luces anaranjadas que bailaban siniestras contra la roca. El Fuerte apenas podía sostenerse, pero su espíritu no se había doblegado. Diego tragó saliva, sabiendo que la confrontación era inminente y que la oscuridad no les ofrecía ningún escondite adicional. De pronto, el fuego iluminó con nitidez los muros del cañón, y el grupo de hombres terminó de cerrar el paso. No había forma de dar media vuelta sin toparse con un caballo y un lazo. El silencio se rompió con la risa contenida de Felipe, la tensión se volvió asfixiante, y hasta el viento parecía haberse detenido. La noche cargaba un aire de amenaza casi palpable. Las paredes del desfiladero se elevaban como sombras gigantes, realzadas por el resplandor intermitente de las antorchas que los hombres de Felipe sostenían con manos firmes. Habían acorralado a Diego y a El Fuerte en un rincón sin salidas claras, un espacio donde el suelo rocoso y polvoriento apenas ofrecía un leve respiro antes de toparse con muros escarpados. El silencio previo a la tormenta era denso, roto solo por el chisporroteo de la leña encendida y los jadeos de los caballos que habían traído los peones. De cuando en cuando, se escuchaba el tintineo de las riendas y el crujido de las sillas de montar, como un presagio de la violencia que estaba a punto de estallar. Felipe, con el ceño fruncido, mantenía los ojos fijos en su presa, la mandíbula tensa por la rabia. A una cierta distancia, su presencia se imponía con la fuerza de un volcán a punto de erupcionar.
Te lo advertí, Diego, vociferó alzando la mano que empuñaba su rifle. Te dije que no te metieras en mis asuntos. Diego, con la espalda contra la pared de roca, alzó la vista. El fuerte estaba a su lado temblando, cubierto de sudor y sangre seca. El caballo trataba de mantener la cabeza erguida, pero las heridas y el cansancio le pesaban demasiado. Aún así, en su mirada brillaba un fuego inquebrantable. Lo que haces no es un asunto privado, Felipe. Ese caballo merece algo mejor que tus castigos, respondió Diego apretando los puños. Sentía la piel tirante por el polvo y la arena pegada al sudor, pero sus ojos reflejaban convicción. Los peones que rodeaban a Felipe empezaron a moverse. Algunos desenrollaban sogas, otros sujetaban las antorchas con mayor firmeza. Esperaban la orden de su patrón para lanzarse y terminar de cerrar el cerco. Un par de ellos se intercambiaron miradas de preocupación, quizá dudando de las intenciones más oscuras de Felipe. Sin embargo, nadie osó contradecirlo. A mí no me interesa lo que tú pienses que merece, repuso Felipe. El fuerte es mío y punto. El odio en su voz contrastaba con la serenidad nocturna, convirtiendo esa parte del desfiladero en un escenario de inminente violencia. El ranchero levantó el rifle un poco más, apuntando hacia Diego. Uno de los peones lo miró de reojo, inquieto. «Patrón, ¿está seguro de que quiere...?» «Cállate», gruñó Felipe, sin apartar la mirada de su objetivo. «Cuando termine aquí, aprenderán a obedecer, caballo y entrometido». El fuerte, como si entendiera la amenaza, soltó un relincho seco y retrocedió un paso, casi topándose con la pared rocosa. Diego percibió el temblor en las patas del caballo y supo que estaban al límite. Las fuerzas escaseaban, pero no podía dejarlo caer ahora. Respiró hondo, y con un gesto rápido, se giró hacia el fuerte, posando una mano suave sobre su cuello. «Tranquilo, vamos a salir de esta», murmuró, sin quitar la vista de Felipe ni de los peones que lo flanqueaban. Felipe bajó ligeramente el rifle y lanzó un silbido. De inmediato, dos hombres con sogas avanzaron por los costados, intentando flanquear a el fuerte. El plan era simple: acorralarlos en esa esquina, arrojar las cuerdas y reducir al caballo. Diego, al comprender el movimiento, se preparó para obstaculizarlo. Con la adrenalina bombeando en sus venas, esperó a que los peones se acercaran lo suficiente. «Ahora», gritó uno de ellos, lanzando la soga hacia el fuerte. Diego se interpuso con un brinco, desviando la cuerda con el brazo. El impacto le dejó un latigazo ardiente en la piel, pero consiguió que no atrapara al caballo. Otro peón aprovechó para arrojar su lazo, y el fuerte se irguió sobre sus patas traseras con un relincho furioso, sacudiendo el aire con las pezuñas. El lazo quedó colgando de la muralla de roca, sin atrapar nada. El ranchero observaba la escena, cada vez más enojado por la resistencia que encontraban. «Inútiles, hagan su trabajo», les espetó, avanzando con pasos pesados. Diego sintió un leve alivio al ver que los primeros intentos de enredar a el fuerte habían fallado. Sin embargo, se dio cuenta de que no podrían resistir así mucho tiempo. El caballo apenas podía mantenerse en pie, y los peones de Felipe seguían aumentando la presión. Con un intercambio de miradas, dos hombres se colocaron frente a Diego. Otros dos lo cercaban por detrás. Felipe, sin apartarse demasiado, mantenía el rifle a media altura, dispuesto a disparar si la situación se descontrolaba. «Escucha, Felipe», dijo Diego con la voz ahogada por la tensión. «Ya no hay razón para esto. Deja que me lleve al caballo y juro que no volveré a meterme contigo». Felipe soltó una carcajada seca, sin rastro de humor. «¿En serio crees que voy a permitir eso? Este animal me ha costado demasiado». Por toda respuesta, dio una señal. Uno de los peones con una antorcha avanzó y la agitó cerca de la cabeza de el fuerte, intentando asustarlo para que retrocediera a un rincón aún más estrecho. El caballo, al sentir el calor de la llama, se encabritó, y Diego tuvo que sujetar su costado con fuerza para evitar que resbalara. Atrás,
exclamó Diego hacia el hombre que blandía la antorcha. ¿Quieres quemarnos a ambos? El peón titubeó un instante, pero la voz de Felipe lo empujó. No se detengan. Si hay que quemarlo, lo quemamos. El espanto cruzó el rostro de Diego al darse cuenta de que Felipe estaba dispuesto a llegar a extremos inimaginables. El calor de la antorcha chamuscaba el aire y dibujaba sombras dantescas en las rocas. El fuerte retrocedió más, y sus cascos arañaron la piedra, a punto de perder el equilibrio. Diego no veía salida. El cerco era total, y la poca distancia que quedaba era nada frente a tantos hombres decididos a satisfacer la venganza de Felipe. «¡Basta!», gritó Diego, tratando de imponerse a la locura. Pero su voz se perdió en medio del estrépito de gritos y relinchos. Fue en ese momento cuando Felipe avanzó. Con un chasquido rápido, retiró el rifle y lo cambió por un látigo. Lo hizo tronar en el aire, provocando un eco aterrador. El fuerte relinchó, sacudiendo la cabeza con furia, pero estaba demasiado exhausto para seguir evitando los embates. Uno de los peones le lanzó una soga al cuello, y aunque el caballo se sacudió, la cuerda se ajustó con firmeza. «¡No!», exclamó Diego lanzándose a desatarlo. Sin embargo, otro peón se interpuso, golpeándolo en el brazo y obligándolo a retroceder. La escena se volvió caótica. El suelo se cubrió de polvo, la luz de las antorchas dibujaba figuras imposibles en la penumbra, y los relinchos se mezclaban con órdenes gritadas y el chasquido del látigo. El fuerte forcejeó, lanzando patadas que rozaban a sus agresores. Uno de ellos cayó al suelo con un quejido de dolor, la mano apretada contra el costado herido por el casco del caballo. Pero la soga seguía ahí, rodeándole el cuello como un anillo mortal. Diego corrió hacia el fuerte con la intención de soltar la cuerda, pero entonces vio a Felipe, que levantaba el látigo dispuesto a asestar un golpe definitivo. Sin pensarlo, Diego se interpuso, recibiendo él mismo el azote en la espalda. El dolor lo hizo caer de rodillas, y un sabor ferroso subió por su garganta. Sintió que le ardían los ojos, y por un instante pensó que todo terminaría ahí. «¿Creíste que ibas a salirte con la tuya?», le espetó Felipe con la voz cargada de rabia. Diego apenas pudo levantar la vista para responder. Mientras tanto, el caballo seguía resistiendo, sus músculos tensos, pero el agotamiento era ya insoportable. Uno de los peones se acercó con decisión y le lanzó otra soga a las patas delanteras. El fuerte se dobló y cayó pesadamente, lanzando un relincho que pareció partir el aire en dos. Diego sintió como si ese sonido le desgarrara el pecho. «Suéltalo, no lo lastimen más», rogó Diego, tratando de ponerse en pie, pero un mareo lo obligó a aferrarse a la roca. La espalda le dolía con cada respiración, y notó un hilo de sangre corriendo por su costado. Los peones apretaron las cuerdas, inmovilizando las patas del Mustang y sujetando su cuello. El fuerte aún forcejeó, hundiendo la cabeza en el polvo, negándose a rendirse. Pero los hombres eran demasiado numerosos. Cuando por fin se quedó sin fuerzas, cesó su agitación y se quedó allí, respirando con dificultad. Felipe se aproximó, sosteniendo el látigo. Sudaba abundantemente, y sus ojos tenían un brillo salvaje. Al fin, susurró contemplando al caballo rendido. «Ya es mío». Diego se arrastró unos metros, queriendo llegar a el fuerte, pero uno de los peones lo pateó en el costado, dejándolo sin aire. Un sabor amargo inundó su boca, y la vista se le nubló por un momento. «Eso te pasa por meterte en mis asuntos, Fuentes», murmuró Felipe, con una mueca de odio. Luego, hizo un gesto para que sus hombres se movieran. «Amarren bien a este maldito animal. Nos lo llevamos ahora mismo». Entre varios peones, levantaron a el fuerte y le pusieron gruesas sogas que apretaban sus heridas. El caballo no tenía energía para protestar, apenas podía levantar los párpados. Diego, intentando sobreponerse al dolor, se incorporó con lentitud, apoyándose en la pared rocosa. Quiso intervenir, pero no logró dar ni 3 pasos antes de caer de nuevo al suelo, mareado y sangrando. «Deja de perder el tiempo, muchachos».
Felipe montó en su propio caballo con la habilidad de quien lleva años haciéndolo. «Arrastren a ese bagual. Vamos a enseñarle quién manda cuando lleguemos al rancho». Los peones obedecieron, arrastrando a el fuerte por la soga que tenían atada a su cuello y patas. El caballo soltó un quejido gutural, sin fuerzas para resistirse. El polvo se levantó con cada tirón, y la cuerda crujía al tensarse contra el peso inerte de un animal al borde del colapso. Diego los vio pasar, sintiendo que le partía el alma. Se llevó una mano temblorosa a la frente y trató de ponerse en pie otra vez, pero la lesión en la espalda y la falta de aire se lo impidieron. Quería gritar, quería correr y detenerlos, pero su cuerpo ya no respondía. Todo le daba vueltas, y la oscuridad del desfiladero se volvió más densa a su alrededor. Felipe esbozó una sonrisa sombría. Con un tirón de las riendas, espoleó a su caballo y se encaminó hacia la salida del cañón, flanqueado por sus peones. El eco de los cascos se fue alejando, acompañado por el arrastrar lastimero de las patas de el fuerte contra la piedra y la arena. Diego alargó un brazo en un gesto inútil de rescate. Lo último que vio antes de que las sombras se lo tragaran fue la silueta de aquel Mustang, su cuerpo ensangrentado siendo llevado contra su voluntad. Una punzada de culpa y desamparo le atravesó el pecho. Se sentía preso de la impotencia. El tiempo pareció detenerse. Respirar dolía. El corazón le latía con furia y su mente repetía sin cesar: «Debí hacer más, debí salvarlo». Pero ya no había remedio. Solo podía ver cómo las figuras se alejaban en la noche, adentrándose en el desierto, hacia la brutalidad del rancho de Felipe. Felipe monta su caballo, arrastrando a el fuerte con una soga. Diego solo puede mirar impotente, consciente pero demasiado débil para intervenir. El camino de regreso al rancho se hizo eterno bajo la luna cada vez más pálida. Felipe cabalgaba al frente, con el cuerpo tenso y el rifle descansando sobre su muslo. A su lado, los peones arrastraban a el fuerte, atado con gruesas sogas que le cortaban la piel. El caballo prácticamente se dejaba llevar, sin fuerzas para relinchar ni para mostrar resistencia. Cada paso que daban levantaba una nube de polvo, y el brillo de la sangre seca en sus flancos era un recordatorio cruel de la tortura sufrida. Diego apenas podía mantenerse en pie. Un par de hombres lo sujetaban de los brazos, empujándolo de vez en cuando para que no se quedara atrás. La espalda le dolía con cada respiración, y sentía la mandíbula entumecida por el golpe que había recibido. Sin embargo, en sus ojos se reflejaba la rabia contenida, una determinación que no se había apagado. Sabía que el fuerte estaba al borde de la extenuación. No quedaba mucho tiempo para salvarlo. «Apúrense», gruñó Felipe mirando de reojo al Mustang. «Quiero llegar antes del amanecer». El grupo avanzó en silencio, interrumpido solo por las maldiciones de algunos peones que no estaban acostumbrados a viajar de noche ni a cargar con un caballo prácticamente inerte. El rancho de Felipe se divisaba a lo lejos. Sus luces mortecinas eran como un faro siniestro en medio de la oscuridad. El aire helado del desierto se colaba por las ropas, calando hasta los huesos. Cuando finalmente cruzaron la empalizada del rancho, el ambiente se sentía cargado de tensión. Unos perros flacos aparecieron ladrando, inquietos por la comitiva. En el establo principal, Felipe ordenó a 2 hombres que llevaran al caballo a un corral aislado, mientras que otros continuaron sujetando a Diego. «Átenlo a ese poste», dijo, apuntando con la punta del rifle al interior de un viejo cobertizo de madera. «Y tú, Mateo, vigílalo». Diego alzó la vista y reconoció al joven peón. Tenía unos ojos llenos de dudas, la expresión atormentada de quien presenciaba un acto cruel, pero no sabía cómo oponerse a su patrón. Mateo lo miró con un gesto de lástima, antes de sujetar las cuerdas con las que inmovilizaron a Diego junto al poste. Felipe, mientras tanto, se encaminó al corral donde habían dejado a el fuerte. Al llegar, vio cómo el caballo se desplomaba en la tierra polvorienta, con las patas delanteras aún maniatadas. Un temblor recorría su cuerpo, como si de pronto el aire se hubiera vuelto irrespirable. Los demás peones rodeaban al animal,
algunos en silencio, otros murmurando la brutalidad de la escena. Este maldito se las hizo pasar negras a todos. Mañana será un nuevo día para él, sentenció Felipe, dándole una patada a uno de los tablones del corral. Y para que todos vean cómo se trata a un caballo rebelde, lo haré frente a quien quiera mirar. Un murmullo recorrió a los peones. Sabían lo que significaba aquello. Un espectáculo al amanecer. Un castigo público con el que Felipe pretendía demostrar su poder y doblegar definitivamente a el fuerte. Nadie se atrevía a levantar la voz para protestar. Eran demasiados años bajo el mando de Felipe, demasiadas miradas esquivas y órdenes cumplidas sin objeciones. Mateo, con el ceño fruncido, observaba de lejos cómo el caballo jadeaba. Por un instante, pareció reunir el coraje suficiente para acercarse, pero la silueta de Felipe, recortada contra la luna, lo hizo temblar. Aquel no era momento para enfrentarse al patrón. No quería terminar como Diego, atado y golpeado. Cuando Felipe se retiró a la casa principal, varios peones regresaron a sus chozas o se acomodaron en la parte trasera del establo para dormir. Diego, sin embargo, seguía prisionero en el cobertizo. Sus manos atadas a la espalda le impedían moverse con libertad, y cada vez que se inclinaba, un ramalazo de dolor le subía por la columna. Pensó en el fuerte, solo y herido, bajo el cielo helado. Se preguntaba cuánta fuerza le quedaría al caballo para resistir las próximas horas. «Oye», susurró una voz cercana. Diego levantó la mirada. Era Mateo, que se asomaba por la puerta, cargando una pequeña linterna. El brillo amarillento iluminó apenas los rasgos del muchacho, destacando su expresión angustiada. Diego se tensó, sin saber si Mateo era un aliado o si cumplía las órdenes de Felipe de vigilarlo. Pero la mirada del joven, a medio camino entre la valentía y el pavor, decía más que cualquier palabra. «No puedo soltar tus cuerdas», dijo en voz baja. «Lo siento. Pero traje un poco de agua». Diego sintió un alivio momentáneo. Sus labios estaban resecos y cortados, y la garganta le ardía al tragar saliva. Mateo se acercó con cautela y levantó la cantimplora, permitiendo que el agua corriera hasta los labios de Diego. El líquido frío resultó un golpe de frescura, aunque escaso. «Gracias», susurró Diego, apenas logrando hablar. «¿Cómo está el caballo?» Mateo agachó la cabeza, como avergonzado. «Mal. No sé si llegue a mañana. Tiene las heridas abiertas, y Felipe ordenó no darle ni una gota de agua hasta el amanecer. Dice que así se ablandará». Un nudo se formó en la garganta de Diego. Conocía demasiado bien la crueldad de Felipe, y ese método era atroz. Sabía que el fuerte no aguantaría semejante castigo por mucho más tiempo. Cada minuto era vital. «Mateo, tienes que ayudarme. Yo no puedo moverme así». Los ojos de Diego brillaron con urgencia. «Aunque sea, llévale algo de agua. No dejes que muera. Por favor». El joven peón apretó los labios, mirando nervioso hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Si me descubren», dijo con la voz temblorosa, «Felipe me va a echar o algo peor». «Lo sé», admitió Diego. «Pero no estamos hablando solo de un caballo. Es la vida de un ser que no le ha hecho mal a nadie, salvo rehusarse a ser maltratado. Tú viste lo que pasó». Mateo guardó silencio, clavando la mirada en el suelo. El recuerdo de los relinchos de El Fuerte, la sangre y el dolor, seguramente rondaba sus pensamientos. Finalmente, respiró hondo y asintió con la cabeza. «Está bien», susurró. «Voy a hacer lo que pueda. Pero no prometo nada». Diego sintió un esbozo de esperanza. No sabía si Mateo tendría éxito, pero al menos alguien en ese rancho parecía conservar un sentido de justicia. Antes de irse, el muchacho dejó un pequeño trozo de tela limpia junto a Diego, suponiendo que podría ayudarle a secar un poco la sangre que brotaba de su sien. Luego salió con pasos cautelosos. Durante las horas siguientes, Diego luchó contra el sueño y el dolor. Cada vez que su cuerpo cedía,
Un calambre o un latido intensificaba la punzada en su espalda, obligándolo a despertar. Pensó en la vida que había llevado hasta ahora, rescatando caballos maltratados, enfrentándose a personas como Felipe. Pero jamás había sentido tanta impotencia. Rezaba en silencio para que el fuerte resistiera hasta encontrar una oportunidad de liberarlo. Los gallos del rancho comenzaron a cantar cuando la noche apenas empezaba a disiparse. Un tenue resplandor aparecía en el horizonte, anunciando el amanecer. A lo lejos, se oían pasos acelerados y voces graves. El tumulto se acercaba, y Diego supo que Felipe estaba preparando el espectáculo que había prometido. Trató de desatarse una vez más, pero las sogas le cortaban la circulación y no le permitían mover las muñecas. «Diego Fuentes», lo llamó la voz ronca de Felipe desde algún lugar cercano. «Espero que tengas un buen sitio para mirar lo que le haré a tu caballo». Un estremecimiento le recorrió la columna. Deseó con todas sus fuerzas romper las cuerdas y salir corriendo en busca del fuerte, pero sabía que, en su condición, apenas podía ponerse de pie. Aún así, la rabia en su interior crecía. Escuchó cómo los peones jalaban a el fuerte hacia el corral principal. El caballo no relinchaba, tal vez porque ya no tenía fuerzas para hacerlo. El silencio era aún más desgarrador. Cuando el rancho se iluminó con la primera claridad del nuevo día, se oyeron voces de campesinos y peones que se reunían alrededor del corral. No todos aprobaban la crueldad de Felipe, pero pocos se atrevían a enfrentarlo abiertamente. El lugar se llenó de murmullos, y un escalofrío recorrió la atmósfera. Diego alzó la cabeza, intentando ver algo a través de la rendija del cobertizo. Solo distinguía un par de caballos amarrados cerca de un poste y siluetas moviéndose con prisa. Un galope raudo rompió la tensión. Felipe surgió a la vista, montado en uno de sus caballos, agitando un látigo sobre su cabeza. Con un movimiento brusco, se detuvo frente al corral y apuntó con la fusta hacia la puerta del cobertizo donde tenían a Diego. «Saquen a ese entrometido, quiero que sea testigo». Dos peones aparecieron de inmediato para cumplir la orden. Desataron a Diego del poste, pero sus manos continuaron sujetas con una gruesa cuerda que ataba sus muñecas a la espalda. Lo arrastraron hasta el corral, donde Felipe esperaba. El suelo de tierra estaba sucio de paja y sangre reseca de las viejas palizas dadas a caballos anteriores. Allí, en el centro, estaba el fuerte, apenas de pie, con la cabeza gacha y la mirada perdida. «¿No es un gran espectáculo?», exclamó Felipe, dirigiendo su pregunta a los curiosos que se habían congregado. Un murmullo se alzó entre la gente, algunos agachando la cabeza, otros con expresión de horror contenida. Diego sintió un nudo en la garganta al ver a el fuerte en ese estado. Las llagas estaban abiertas, y el temblor en sus piernas indicaba que le quedaba muy poca energía. Intentó soltarse de los peones, pero uno de ellos lo empujó contra las tablas de la cerca, provocándole un latigazo de dolor en la espalda. Felipe, saboreando su momento, levantó la cabeza y miró hacia el cielo que aclaraba. «Este será un amanecer diferente», dijo, con la voz ampulosa. «Voy a mostrarles lo que significa quebrar el espíritu de un caballo salvaje». Las palabras cayeron como una sentencia. Diego, sin poder ocultar su rabia, gritó: «Te detendré como sea, Felipe. No voy a permitir que sigas con esto». El ranchero soltó una carcajada. «Me gustaría verte intentarlo». Los peones se quedaron a cierta distancia, unos con la mirada gacha, otros con el ceño fruncido. Nadie se atrevía a retar abiertamente la voluntad de Felipe. El olor a sudor y miedo flotaba en el aire, mezclado con el aroma de la paja mojada por la escasa humedad de la madrugada. Una pequeña brisa recorrió el corral, levantando polvo y haciendo crujir la madera de la cerca. El fuerte inclinó la cabeza, cerrando los ojos un segundo, como si se abandonara a su destino. Diego sintió que el corazón se le encogía. Sin embargo, algo en la postura del caballo seguía transmitiendo orgullo, aunque fuera apenas una sombra de lo que había sido. Felipe se paseó con su caballo alrededor del fuerte, con el látigo preparado.
La multitud, silenciosa, observaba con un sobrecogimiento que parecía congelar la escena. La noche se había fundido en un amanecer opaco, anunciando el inminente desenlace. Entonces, el primer rayo de sol tocó el corral, iluminando las maderas astilladas y el cuerpo herido de El Fuerte. Felipe detuvo su caballo, erguido con el látigo en alto, buscando con la mirada a Diego. Un escalofrío recorrió a todos los presentes, conscientes de que el momento decisivo había llegado. Cuando los primeros rayos de sol iluminan el corral, Felipe sale con el látigo en la mano, buscando a Diego con la mirada. El enfrentamiento final es inminente. El sol iluminaba el corral con sus primeros rayos, pintando de un rojo pálido la tierra polvorienta. Alrededor, los peones formaban un círculo tenso, como si temieran perderse el espectáculo que Felipe prometía dar. En el centro, El Fuerte apenas se mantenía en pie. Sus costillas marcadas y las heridas abiertas revelaban el suplicio que había vivido. Diego, con las muñecas atadas a la espalda, se apoyaba contra la cerca, forzando la vista para no perder detalle de lo que sucedía en el otro extremo del corral. Cada respiración le dolía en el pecho, pero el dolor físico era mínimo comparado con la angustia de ver al caballo en ese estado. Felipe, subido a un cajón de madera, levantó su látigo con aire teatral, buscando la atención de todos. El ruido del cuero al ser agitado en el aire erizó la piel de quienes miraban. Había en su gesto un sabor amargo de venganza, una crueldad ansiosa por estallar. Alzando la voz, declaró con orgullo: «Hoy, este caballo aprenderá que nadie desafía a Felipe Márquez». Un murmullo recorrió al grupo de espectadores. Algunos desviaban la mirada, conscientes de la brutalidad por venir, mientras otros guardaban silencio, quizá preguntándose si valía la pena arriesgarse a oponerse al patrón. Mateo, de pie en un lateral, parecía debatirse entre su miedo y el atisbo de compasión que había mostrado la noche anterior. Tenía las manos apretadas y los nudillos se le marcaban de blanco. Diego tragó saliva, sintiendo un peso en la garganta. Aunque las sogas lo mantenían inmóvil, su voluntad seguía firme. Observó el rostro pálido de El Fuerte y con un temblor apenas perceptible, llamó: «¡Resiste, amigo!». Su voz resonó en el silencio. «Esto no va a terminar así». El caballo, como si lo entendiera, elevó la cabeza un instante. Sus ojos, vidriosos por el dolor, mostraron un leve atisbo de la fiereza que siempre había poseído. Había sido capturado, humillado y torturado, pero algo en él se negaba a ceder. Felipe frunció el ceño ante la escena y decidió comenzar el castigo. «A un lado», bramó mientras bajaba con brusquedad del cajón y se acercaba al Mustang con el látigo en mano. El Fuerte relinchó, retrocediendo con un breve temblor en las patas. Aunque herido, mantenía la dignidad de un animal salvaje. Felipe le soltó un chasquido del látigo a modo de advertencia. El cuero se arqueó en el aire y azotó el suelo con un chasquido seco, levantando polvo. El caballo respiró con fuerza, buscando aire para calmar la angustia. «Nunca debiste huir, bestia», murmuró Felipe ensañado. Con otro movimiento soltó el látigo hacia el lomo de El Fuerte. Diego sintió que el corazón se le encogía. La impotencia lo carcomía por dentro y la rabia lo mantenía tembloroso. Estaba atado, sin posibilidad de intervenir. Sin embargo, algo llamó su atención en la periferia de su visión. Mateo se había movido ligeramente, como si reuniera fuerzas para hacer algo. Diego no podía apartar la mirada del inminente golpe que caía sobre la piel del caballo. El látigo surcó el aire y El Fuerte intentó esquivarlo, pero apenas logró apartarse un par de centímetros. El golpe le rozó el flanco, arrancándole un relincho de dolor que resonó por todo el rancho. Varias personas dieron un paso atrás, con expresiones de horror. Felipe sonrió con crueldad. «¿Ven? Así es como se quiebra el espíritu de un animal», gritó, levantando nuevamente el látigo. En ese instante Mateo avanzó un paso y alzó la voz. «Patrón, ya basta, el caballo ya no puede más». Un silencio pesado envolvió la escena.
Felipe dirigió la mirada hacia Mateo con la furia de un animal acorralado. El joven peón bajó la vista un segundo, temblando, pero volvió a alzarla con determinación. Sabía el riesgo que corría, pero algo en su conciencia no lo dejaba callar. ¿Te atreves a desafiarme?, escupió Felipe, preparando otro latigazo. Antes de que pudiera descargar el golpe, un estruendo interrumpió la tensión. Diego, con un esfuerzo desesperado, se había impulsado contra la cerca para soltarse de las sogas. Una de las tablas se astilló y lo liberó, provocando que cayera al suelo con las muñecas aún amarradas, pero con suficiente libertad para rodar hacia un costado. Con el rostro desfigurado por la mezcla de dolor y coraje, se incorporó penosamente. «¡No vas a tocarlo otra vez!», gritó Diego, avanzando con torpeza. Varios peones reaccionaron tarde, sorprendidos por su acción. Felipe, colmado de ira, giró sobre sus talones y dirigió el látigo hacia Diego. El joven peón llamado Mateo corrió para interponerse, pero no fue lo bastante rápido. El cuero rozó el hombro de Diego, desgarrándole la tela de la camisa y haciéndolo soltar un gruñido de dolor. Aún así, logró abalanzarse sobre Felipe, desequilibrándolo. Ambos cayeron al suelo, levantando una nube de polvo y provocando un caos momentáneo. La multitud de peones retrocedió en desorden. Algunos se acercaron para ayudar a su patrón. Otros se mantenían al margen, sin saber a quién apoyar. Mateo aprovechó la confusión para acercarse a el fuerte, y con manos temblorosas, intentó soltar las cuerdas que aún aprisionaban las patas del caballo. «Tranquilo, muchacho. Ya casi», susurró, forcejeando con los nudos. El fuerte, tembloroso, sintió el alivio de los amarres que se aflojaban. Su respiración aún era pesada, pero el simple acto de poder mover las extremidades le devolvía una chispa de esperanza. Diego y Felipe seguían forcejeando en el suelo, la arena manchada de sangre y sudor. Cuando Felipe logró zafarse, se incorporó con una furia desmedida, buscando el rifle que había dejado sobre el cajón. Diego, adivinando su intención, rodó hasta la caja y le plantó un golpe al arma con la rodilla, alejándola de las manos de Felipe. Un alarido de rabia surgió del ranchero, que lanzó un manotazo al rostro de Diego. El golpe resonó en la mejilla del rescatista, dejándolo aturdido. Sin embargo, la determinación en los ojos de Diego seguía encendida. Mateo tiró con fuerza del último nudo y las cuerdas se soltaron de las patas de el fuerte. El caballo, en un acto reflejo, alzó el hocico, percibiendo la oportunidad de escapar. Aún adolorido, se movió con torpeza, pero se enderezó. Varias personas se apartaron, asustadas por la enormidad de aquel ser que parecía renacer de sus propias cenizas. «¡Deténganlo!», chilló Felipe, arrancando un lazo de las manos de un peón. Intentó lanzarlo contra el fuerte, pero el caballo, con un brusco movimiento, esquivó la soga y se abalanzó hacia la improvisada salida. Mateo retrocedió, cubriéndose con los brazos para no ser atropellado. Diego vio la escena como en cámara lenta. El fuerte, con sangre seca en el lomo y la crin alborotada, recuperaba la fuerza que creía haber perdido. Se impulsó contra el aire y saltó, rompiendo un tramo de cerca que ya estaba débil. La madera crujió, y el polvo se elevó mientras el Mustang emprendía una frenética carrera hacia el horizonte, dejando tras de sí el eco de un relincho agónico y liberador. Felipe, con los ojos inyectados de furia, se lanzó en pos del caballo. «Ciérrenle el paso, no puede ir tan lejos». Pero los peones, desconcertados, no reaccionaron a tiempo. Muchos se apartaron, temerosos de ser atropellados, y otros simplemente no quisieron detener al caballo. En cuestión de segundos, el fuerte había ganado terreno. La silueta del Mustang se recortó contra el sol naciente, una imagen imponente de libertad recién conquistada. Diego se puso en pie con dificultad, escupiendo polvo y sangre. Sentía los brazos entumecidos, pero se forzó a caminar hacia la abertura que el fuerte había dejado. Vio la furia de Felipe, que gritaba órdenes a diestro y siniestro, pero los peones parecían haber perdido la voluntad de obedecer.
Las voces alborotadas se mezclaban con el galope cada vez más distante de El Fuerte. Con un golpe de adrenalina, Diego logró sostenerse en un poste semiderruido. Cada aliento le dolía, pero ver al caballo libre era más poderoso que cualquier agonía física. Mateo se le acercó, con el rostro pálido y los ojos llenos de incertidumbre. Lo logramos, balbuceó, sin saber si reír o llorar. Diego asintió con un leve movimiento de cabeza. Sí, lo logramos. En el fondo, un par de peones se acercaron para ayudarlo a sostenerse, mientras Felipe, al verse superado, dirigía insultos al aire con un rifle en la mano, sin atreverse a disparar a un objetivo que ya se había perdido en la lejanía. El sol creciente, anaranjado y brillante, bañaba todo el rancho con una luz que parecía señalar un nuevo comienzo. El Fuerte corría, alejándose por la llanura. Aunque herido y exhausto, su galope se volvía cada vez más firme, impulsado por la simple verdad de haber recuperado su libertad. Los latidos de su corazón se mezclaban con el canto de un ave solitaria, como si la naturaleza entera celebrara su victoria. Diego respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Luego, se incorporó con el apoyo de Mateo y dio unos pasos hacia la cerca rota. Sintió el calor del sol en la nuca y la brisa del desierto que soplaba con un murmullo renovado, casi como una bendición. Se quedó mirando el horizonte por un largo minuto, hasta que la figura de El Fuerte se redujo a un punto en la distancia, completamente fundido con el paisaje. Solo entonces, Diego habló con un hilillo de voz. El Fuerte galopa sobre el horizonte polvoriento, con la crin ondeando bajo el viento del desierto. Él está donde pertenece ahora,